Esta mañana utilizar como marco para nuestra reflexión la perícopa de los versos 25 al verso 34. Un relato muy interesante y muy a tono con los tiempos que estamos viviendo. Marcos capítulo 5, verso 25 al verso 34. Evangelio según San Marcos. Dicen los teólogos que este fue el primer evangelio escrito. No es Mateo, como muchas veces creemos, ¿verdad? Por el orden cronológico en que se nos presenta en el canon bíblico. Pero los teólogos entienden que Marcos, es la fuente de referencia de Mateo y de Lucas. Por lo tanto, estamos entonces en esta mañana ante un relato de primera mano, ante un relato bastante fidedigno de lo que allí sucedió y de la obra maravillosa en el ministerio público de Jesús. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Como les decía al principio, este es considerado el primer evangelio. Marcos, las escrituras nos dicen que fue un discípulo tanto de Pablo, pero también de Pedro. En uno de los escritos, en las epístolas universales de Pedro, Pedro lo considera como su hijo. Así que nosotros entendemos, la iglesia entiende, que el relato que Jesús, o que Marcos está haciendo de Jesús, es bastante completo. Y en adición a eso, la iglesia temprana lo utilizaba como un texto muy importante, como un texto vital para poder saber la vida y obra e inclusive doctrina de Jesús. Ya Papías, uno de los obispos del primer siglo, del segundo siglo, ya lo cita en sus comentarios como un evangelio que hay que leer, un evangelio que recoge muy bien el ministerio de Jesús. Y luego Eusebio, el primer historiador de la iglesia, obispo de Cesarea, también lo recoge en sus escritos, haciendo saber a la iglesia de ese momento y a nosotros como evidencia histórica y teológica de que lo que nos está narrando Marcos en este momento era una historia importante y una historia que debía ser contada por la iglesia y apreciada
dentro, repito, del ministerio de Jesús. Así que estos milagros y hechos que se contienen en el Evangelio según San Marcos tienen un propósito. Marcos dice que el propósito es poder hacer claro, poder revelar sin ninguna duda de que este Jesús es el Mesías, de que este Jesús es el Cristo, y sobre todas las cosas, como dice en su preámbulo, en el capítulo 1, que este Marcos, que este Jesús, nada más están anunciando la verdad, y sobre todas las cosas, Marcos dice, estoy anunciando buenas nuevas, hay algo extraordinario. Es decir, el vocero, el día y nueva hora fueron cancelados, y ahora aparece un boletín con buenas noticias, cambiando la realidad de todas las luces de la zona metropolitana y de todos los hogares que reciben estos diarios. Amén. Amén. Es decir, si usted mañana recibe en el buzón de su casa unos pergaminos, pero no escritos en arameo ni en griego, sino en español, con esta porción que acabamos de leer, ¿qué usted haría? Usted diría, estoy desinformado. Usted diría, no me sirve mucho para saber por dónde anda la bolsa de valores y por dónde andan los bonos medio chatarras de Puerto Rico. O no me sirve para saber cómo va el box score de la criminalidad. Hay gente que ya tiene una especialidad, una subespecialidad en las estadísticas del país. Sin embargo, Marcos escribe porque quiere traducir a la iglesia, que inclusive, valga la aclaración, en los primeros momentos de la iglesia, en este primer siglo y en el segundo, donde hay periodos grandes de persecución, la iglesia va a interpretar estas buenas noticias como un preámbulo a la venida maravillosa del Mesías por segunda vez a buscar a su iglesia. ¿Qué entonces se puede decir esto en buen puertorriqueño, en buen español, que todos lo podamos traducir? Óigame, que a pesar de las malas noticias, los cristianos y las cristianas del siglo XXI y todos los que habitan esta bendita tierra, tenemos la capacidad para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, trayéndonos buenas noticias para poder seguir nosotros no meramente repitiendo, sino afirmando el mensaje marcano, es decir, el mensaje de Marco: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. O sea, no estamos en una reunión para tener un buen feeling, como he repetido en varias ocasiones, de unas buenas alabanzas. Y ayer los bautismos estuvieron exquisitos. El coro hizo una presentación estupenda. Cantamos coritos del himnario de gloria y triunfo. Así que aquellos que no pudieron ir al bautismo se perdieron. Imagínense, en la playa a las 8 de la mañana. El día estaba espectacular. Y usted sabe, cuando se canta a voces y a capela, se oye más mejor. Así que usted imagínese eso, ¿no? La iglesia no meramente está solamente para celebrar entre nosotros lo que nosotros hemos recibido, como decíamos ahorita, cuando tomábamos parte de la Santa Cena, sino que se nos ha encomendado la tarea, la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Pero más que eso, de vivir las buenas nuevas. Así que este relato trata eso, pero mire lo que me llama la atención. Me llama la atención que Marcos comienza narrando en el capítulo 5 un incidente extraordinario. Un incidente donde había una persona que no tenía solución.
porque de acuerdo a la época, de acuerdo al momento en que Jesús estaba haciendo su aparición, este hombre no tenía solución porque tenía demonios. E inclusive, él mismo dice, yo tengo legión de demonios, es decir, 5.000 a 6.000 demonios en sí. Y entonces cuando Jesús aparece en esta área, que esa área decían el área de las 10 ciudades, porque habían 10 ciudades, se llamaban Decápolis, que se adentra, perdonando la redundancia, tierra adentro, dejan la barca acá y caminan hasta donde está ya Gadara, a donde está este señor, que Jesús tenía un propósito con esto. Allí se realiza algo extraordinario. Las buenas nuevas llegan a una persona o a una comunidad que no tenía solución para ese problema. Este hombre era una amenaza para todo el mundo, era un estorbo público. Y ocurre un milagro extraordinario. Pero me llama la atención lo que Lucas dice, porque el relato que leímos nosotros se contiene en Mateo, Marcos y Lucas. Y Lucas dice en el capítulo 6, si no me equivoco, el verso 19, que había gente que estaba dispuesta a recibir a Jesús y a tocarlo. Había una expectativa. Y este mismo relato, Lucas lo cuenta diciendo que la gente estaba alegre porque Jesús estaba por el área. Es decir, las buenas noticias cambian la realidad de lo que los hombres y las mujeres le han puesto el sello que no pueden cambiar. Y la iglesia del siglo XXI, después de tener como decíamos ahorita, unos bautismos tan hermosos, tan maravillosos, una reunión con gente tan linda, tan combinada, gente tan bonita, hermosa, gente inteligente, ¿qué más gente, hello, amable, ¿qué más? Alegre, ¿qué más? Amorosa, ¿qué más? Ágiles, ¿qué más? Sabios, ¿qué más? ¿Cómo? Decididos, ¿qué más? ¿Cómo? Jubilosos, ¿qué más? Creyentes, ¿qué más? Consistentes. Espectaculares, esa es mi palabra, papá. No te digo leíste la mente porque la Biblia condena eso. Además de todo ese cúmulo de cosas extraordinarias que tenemos nosotros como gente, las buenas nuevas llegan para transformar la realidad de donde nacen las ideas y los pensamientos, de donde nacen las intenciones, como dicen las Escrituras. Así que, eso hace la sangre, se ahoga uno. Así que, cuando este relato aparece en la vida de la iglesia coge, no digo un segundo aire, un tercer y cuarto aire para seguir hacia adelante. Porque el endemoniado de Gadara ahora es libertado. El endemoniado de Gadara tiene más importancia que los chorros de puercos que estaban allí, que Jesús hizo a propósito que se fueran los demonios a los cerdos para que aquella gente acabara de entender que más importante es la gente que los chavos. Alaba. Que más importante es la gente que el bill del agua y de la luz. Alaba otra vez. Porque eso fue lo que pasó ahí. Por eso estoy haciendo el trasfondo, para que vayamos viendo paso a paso cómo las crisis de los hombres y las mujeres, cuando Cristo aparece en la escena con sus buenas noticias, las cambia por completo. Cambia la raíz de ser de cómo la gente está viendo los problemas. Voy a repetir eso, va al rewind. Cambia la raíz de cómo la gente está viendo y percibiendo los problemas. Oye, los cristianos no es que están enajenados, no es que estamos viviendo en la luna de Valencia. Estamos con los pies sobre la tierra. Dicho sea de paso, le voy a decir un secreto que nadie le escuche.
Lo voy a hacer a prosópito, como decía mi nene. Me cortaron la luz en Manatí. Eso no fue porque no se pagó. Porque rápido nosotros pensamos mal. Fue porque la gente de energía eléctrica cometió otra vez el error por segunda vez. Y lo digo públicamente porque esto hay que corregirlo el lunes. Y posiblemente hoy no podamos dar el culto allí, pero vamos a dar hasta debajo de un palo, hasta la misma número 2 vamos a dar. En nombre del Señor. Estuvimos todo el día ayer bregando con esa situación. ¿Saben? No negamos la realidad de lo que está pasando en el país. Yo sé por qué cortaron la luz. Y no se lo cortan por lo menos como a 4 o a 5 que deben como 20,000 o 40,000 pesos de luz. ¿Y por qué esta gente no supo meter un número en el contador? Fueron y le pusieron una cosa allí y cortaron la luz. A la iglesia. O sea, que si fuera un bar de mala muerte como uno que estoy orando allí para que el Señor lo cierre allí en la del centro. Estoy orando por eso. Usted no ora por eso. Ay, pastor, ¿y de qué van a vivir? ¿Cómo que de qué van a vivir? De otra cosa, que se pongan a sembrar, que se pongan a trabajar en otra cosa. El primer problema de este país es el alcoholismo. No es la cocaína ni la marihuana que la van a legalizar. Si ya hace rato que está legalizado el primer mal de este país, que es el alcohol, querido hermano. Por eso decimos que las buenas nuevas cambian la manera completa. Y Jesús va llevando, mejor dicho, Marcos va llevando, muy inspirado por el Espíritu Santo, hasta llevarnos a este relato. ¿Por qué? Porque en este relato comienza hablando del sufrimiento que es perfecto, del sufrimiento donde las soluciones se convierten en problemas, donde se agotan las probabilidades y las posibilidades, y sobre todas las cosas, donde los problemas se complican. ¿Algún parecido con lo que estamos viviendo? Marco nos va llevando hacia eso y nos lleva a este relato de esta mujer. Esta mujer se encuentra con una situación difícil. Algunos teólogos dicen, Lucas no se atreve a decir que los médicos habían fallado porque él era médico, pero Marcos sí se atreve a decirlo. Marcos dice, ella había ido a cuanto médico tenía, había gastado todos los chavos que tenía, y no solamente estaba igual, le iba peor. Así que cuando nosotros hacemos una traducción, una interpretación del texto bíblico a nuestra realidad, aquí Marcos dice, el Jesús que llega a tu vida trabaja con los problemas que se convierten en problemas perfectos, aquellos que se complican y aquellos donde se han acabado todas las posibilidades para resolverlos. Nota aclaratoria. El Jesús que presenta Marcos en su evangelio es un Jesús que resuelve lo que hay. No es un Jesús que anda haciendo publicidad para después no pasar nada. El evangelio que los cristianos y las cristianas del siglo XXI tienen que predicar tiene que ser un evangelio que cambie. Tiene que ser un evangelio que opere milagros. Tiene que ser un evangelio que se evidencie en la vida de los hombres y de las mujeres. Porque la fama de Jesús se había difundido. Y después de Jesús llegar a Gadara, vira para atrás, cruza el lago, y cuando llega al otro lado, ahí le está esperando entre 4,000 posiblemente a 5,000 personas más, y todas querían tocar a Jesús. Y esta mujer con un problema que nadie se lo resolvía. Esta mujer con una situación que cada vez le iba peor. Esta mujer posiblemente intentando pensar, oye, si se acordara de mi Dios. Yo que voy tantas veces a la iglesia, por lo menos los domingos, yo que he hecho como 40 papeles en la urna esa de peticiones, a ver si se da. Sí, porque entendemos como que si la relación con Dios fuera como una lotería. Y esta señora parece que jugaba a la loto también allá. Tenía esa mentalidad loterística. Y algunos cristianos tenemos esa mentalidad loterística.
A ver si se da. Hermano Benjamín, ore por mí a ver si me sano. ¿Usted me entiende? A ver. Si no va a orar, Isabel que está ahí, que tiene experiencia. No, querido. Yo sé que tu problema puede tener muchas complicaciones. Y tu problema particular, como dice el refrán de nosotros, los íbaros, los que los criamos allá en Isabela, nadie sabe el problema más que el que la está meneando, el problema de la olla. Sí, eso es cierto, pero el Dios que te creó también te conoce. El Dios que te creó también tiene propósitos contigo. Y los propósitos de Dios son propósitos de Dios. Óigame, nunca olvidaré cuando estamos allá en el culto memorial de nuestra querida hermana Clara, que nuestro querido pastor y amigo Rubén Hernández dio una palabra escrita en la Escritura, que dijo: porque las cosas reveladas, las no reveladas le pertenecen a Dios, y las reveladas le pertenecen a los hombres. Porque todo el mundo estaba haciendo cruces. ¿Cómo es eso que nuestra Clarita se nos fue para estar por la eternidad? ¿Cómo es eso? Óigame, porque la Escritura dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos tuyos, ni tus caminos son los caminos de Él. Pero a pesar de eso, Él te conoce y te entiende. A pesar de eso, Él conoce tu situación. Y como decía el salmista en el Salmo 103, se acuerda de que somos polvo. Y al igual que fue donde aquel que era endemoniado, porque todavía decimos diciendo endemoniado de Gadara, ya él no era, pero le seguimos poniendo todavía el mismo mote, porque nos encanta ponerle sellos a la gente. Al igual que él se propuso pasar por allí por Gadara, vamos a ponerle a Junior, el nombre de Junior, bendice a todos los Juniors que hay aquí, Señor. Al igual que se propuso conseguir a Junior, que estaba atormentado, ahora se propone conseguir también a la Carmen X, también que tenía esta enfermedad. Ponerle un nombre para hacerlo, ¿verdad? Porque no se nos dicen los nombres. Así que las buenas nuevas trabajan con los problemas que no tienen probabilidades. Las buenas nuevas trabajan con los problemas que se complican. Y las buenas nuevas cambian, como decíamos al principio, la raíz de donde nacen las ideas y las cosas para que se den. Déjame hacer un paréntesis bien grande en el medio para seguir. Hay que tener presente lo siguiente. El evangelista deja saber que él quería hacer un milagro, porque Jesús quería sanar. El evangelista hace saber que él sabía quién era Carmen X. Y es importante que nosotros podamos entender que en medio de la crisis que el país vive, Dios conoce esta isla. Dios conoce los que estamos aquí. Dios conoce tu crisis particular y personal. Y Dios llega, Dios está contigo. Tú no estás solo ni sola. Porque Él no va a hacer como algunos creemos de vez en cuando, dentro de esa mentalidad loterística, de que Dios produce el mal para después hacer el bien. Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Pero la mentalidad loterística dice que el refrán del público dice, o del pueblo dice, que la gente juega por necesidad. Pierde por obligación. No vuelve a jugar cuando salga. Esa es la mentalidad loterística del problema de la cabeza. Dios no me escucha, Dios puede venir, pero Dios no me puede sanar. Dios puede estar aquí, pero Dios no puede estar. Que sí. Esa mentalidad, ¿ves? Ese va y ven. Pero es importante tener presente eso. Él desea realizar un milagro en tu vida y en mi vida. Él